¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a Boca en la Copa Podcast y hoy más que nunca Boca en la Copa porque Boca está clasificado finalmente a la Copa Libertadores, a la fase de grupos de la Copa Libertadores, no como este año que clasificamos al repechaje y tuvimos una experiencia bastante traumática y bastante complicada. La realidad es que fue un año difícil para Boca, pero por lo menos de esta manera lo cerramos con una sonrisa. Ojalá que Boca pueda terminar siendo campeón del torneo Clausura. Boca, además de haberse clasificado a la Copa Libertadores, a la fase de grupos, también se clasificó a los octavos de final del torneo Clausura. Y por supuesto le rompió el orto a River, que es lo que importa. Le ganó 2-0, finalmente los jugadores estuvieron a la altura en un partido chivo, en un partido importante, en un partido en el que no podías dejar a tu rival de toda la vida levantarse, porque la realidad es que River venía de capa caída y estaba en el suelo y vos tenías que pegarle en el suelo, no tenías que dejar que se levante, no tenías que empatar, no tenías que perder, tenías que ganar y tenías que además ganar de la forma en la que ganó Boca, ¿no? Porque Boca la realidad es que ganó 2-0, pero es un resultado mentiroso porque ganó 2-0, pero podría haber ganado 3 o 4-0 y nadie habría dicho absolutamente nada, no habría sido un resultado exagerado. Boca en el segundo tiempo aplastó a River de principio a fin. River prácticamente no pudo ni tirar una piña, salvo por un puñadito de chances al final del partido, con ya el 2-0 puesto y con el partido prácticamente definido. La realidad es que lo de Boca fue aplastante, con algunos niveles mejores que otros, pero bueno, creo que particularmente el título, la nota, lo más importante que deja la jornada de este domingo, de la anteúltima fecha, es primero que nada la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores ya asegurada. Queda ahora con Tigre definir si Boca efectivamente va a quedar como líder de su zona en el Clausura. Boca es líder de su zona, pero todavía en la última fecha queda que eso lo confirme. Esperemos que no nos pase como justamente en el Apertura, que lo teníamos ahí para terminar primeros de la zona y por detalles terminamos quedando segundos. Y bueno, obviamente también la nota es haber ganado un clásico después de 2 años en la Bombonera. Veníamos de perder los últimos 2 que habíamos jugado. 3 años, 2022 fue el último. Claro, tenés razón, me refiero, es verdad. O sea, Boca la última vez que ganó a River fue el año pasado. Sí, en Córdoba, que creo que fue el último partido importante que Boca ganó, justamente contra River en un mano a mano. Sí. Y Boca, por suerte, volvió al triunfo en la Bombonera después de 3 años y lo importante porque también se estaba achicando el historial, entonces fue importante también ese triunfo. Y lo otro, perdón que te diga, sí. La otra nota que deja, y con esto te paso la palabra, la reivindicación de Ezequiel el Chango Ceballos. Ya para mí, después el tiempo le dio la razón al pollo. El tiempo le dio la razón al pollo y para mí ya no es más el Changuito. Para mí Ceballos, con lo que pasó en el clásico de este domingo, se convirtió en el Chango. Sí, coincido notablemente. Bueno, hola Diego, ¿cómo andan todos? La verdad que fue un partido importante, un partido clave para Boca, además está decirlo. Y me parece que Boca lo empezó a ganar en la semana, con todo el revuelo que se venía generando en River, de las discusiones, las inseguridades que tenían ellos y la tranquilidad con la que Boca siempre se manejó en todo momento. Boca estaba tranquilo, Boca tenía la responsabilidad porque era el que venía mejor. Y Boca terminó plasmando en la cancha lo que se vino hablando en la semana o lo que podíamos prever en la previa. Un equipo que ya se sabía cómo iba a formar contra un River que no supo cómo formar hasta el último momento. De hecho, la formación dejó bastante que desear. Y Boca terminó imponiéndose en la cancha sin ningún tipo de inconvenientes. Es cierto que el primer tiempo mucho no pasó y que Boca abrió el gol con esa jugada del Changuito, con ese pelotazo a Ayrton Costa, que para mí fue la figura del Superclásico. Y Boca terminó imponiéndose y realmente jugando como un equipo grande, ¿no? Me parece que siempre estábamos acostumbrados en lo último a ver a Boca de punto, de no esperamos mucho, el empate nos sirve, especular. Y si vos sos el más grande de América, tenés que jugar estos partidos siendo el candidato y jugando como lo hizo Boca. Y me parece que volver a esta manera de la Copa Libertadores para mí era necesario. Un Boca que no tiene inseguridad, un Boca seguro, un Boca que tiene un montón de cosas para mejorar.
porque River aún así le llegó 2 chances claras, es cierto, el partido terminó 2-0 y no hay mucho para analizar, pero me parece que Boca volvió con una idea de juego, con un grupo unido, y ahora bueno, sí, obviamente, está el objetivo, como lo decíamos antes, de salir campeón del torneo. Sí, obviamente. Las formas en el fútbol para mí siempre son muy importantes y claramente las expectativas que tenemos ahora para el clausura que se viene, ¿no? Para los playoffs del clausura que se vienen, no serían las mismas si Boca no hubiera ganado de la forma en que ganó. Si Boca hubiera ganado 1-0 con un gol, ahí una jugada aislada, un gol de pelota parada, algo así, claramente habría muchísima menos ilusión con este equipo, que parece que después de comerse tantas piñas, de haber fallado tantas veces en los momentos clave en los que tenía que aparecer, en los que tenía que ganar y no lo hizo, bueno, aparece en noviembre. En noviembre se acordaron de poner los huevos sobre la mesa, de ganarle a Barracas el partido que le ganaron, de ganarle a Estudiantes el partido que le ganaron y de ganarle el clásico a River bien. Ganando el clásico de principio a fin, yo te diría, o tal vez, no sé si de principio a fin, desde pero... el 1-0 hasta Sí. el final. Yo creo que la última vez que vi jugar a Boca así fue contra Central Córdoba. Sí. Me parece que esos 50 minutos de Boca contra Central Córdoba fueron lo más parecido. Me parece que después le pelea con el mejor partido de Boca en el año. Y vaya qué momento que aparezca justamente frente a River, justamente frente a un clásico. Y justamente para seguir llenándole el culo de preguntas a River. Después puede clasificar en la Copa porque se puede clasificar uno. Boca puede ser campeón o puede salir campeón tal y River entra a repechaje. Pero Boca hizo lo que tenía que hacer. Y eso para mí es lo que nos tiene que dejar tranquilos. Sí, claramente. La verdad es que yo no esperaba una diferencia como la que vimos. Yo pensé que iba a ser un partido mucho más apretado, más parecido a lo que vimos en el primer tiempo, justamente. Porque viste que aparte de los clásicos, viste, por más Se que no suelen sé. parejar. Sí, el Super River de Gallardo nunca nos ganó por 3 goles. No, jamás. Entonces, sí nos ha superado como digamos, a ver, por citar un ejemplo, cuando nos ganaron en 2019 en la Libertadores, por ejemplo, fue una victoria aplastante que fue 2-0 nada más, pero podría haber sido mucho más. sí, pero bueno, incluso lo que pasó en el domingo no se terminó trasladando a una diferencia de más 3 goles. No, tal cual. Entonces me parece que también siempre hay que tener en cuenta esos detalles y Boca pudo plasmar esa diferencia en un Boca que no es el mejor Boca, de hecho tuvo un año bastante flojo Boca. Pero supo aprovechar este momento de River que viene en caída libre. Sí, y que no parece despertar. Es que para mí, claramente, es la peor. Lo de River es la peor crisis que tienen desde el descenso, para mí. Sí, yo creo que desde el equipo que ascendió es el peor River que hemos visto. Un River que, bueno, que aparte rompe récords negativos en cuanto a partidos perdidos. Creo que ahora, si no me equivoco, son 9 partidos perdidos de los últimos 11 que jugó. Sí. Tenés 4 derrotas seguidas en el Monumental, que no había pasado nunca, lo habíamos mencionado. Lo hablamos la vez pasada. Exactamente, bueno, justamente con el quilombo que tiene River es que en la semana, para apagar un poco el incendio, aparece justamente Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River, para anunciar la renovación del contrato de Gallardo, que Gallardo tiene contrato justamente ahora con River hasta finales de este año. Y lo que anunciaron fue justamente la renovación para diciembre de 2026. Como para decir, tranquilos, acá no pasa nada, pase lo que pase. Se hable de eso y no se hable del mal funcionamiento, que Gallardo no le lleva a los jugadores, que los jugadores que pagó River son muchos. Y se habló específicamente de Gallardo renovó, confiamos en él y River está unido. Y que además no haya ningún fantasma de Boca le va a echar al técnico a River. Fantasmas aparecieron después. Aparecieron fantasmas. Después cerca del final del partido. Exactamente, pero bueno, en definitiva aparece, ¿no? Digamos, Stefano Di Carlo como para apagar los incendios en River un poco, pero la situación en River no deja de ser la que es, el equipo de River no deja de estar con los problemas que tiene, y Gallardo no deja de ser un técnico que no encuentra la forma y que comete algunos errores que uno la verdad no termina de entender. Poner jugadores que no están al 100% físicamente en un clásico en el que te jugás tanto. Caso Montiel, que se lo vio súper disminuido. Sí, Driussi tampoco, pero imagínate lo poco que confía en los demás jugadores. Como que para poner a tuvo esos. Que poner a Montiel y a Driussi. Bueno, mismo. Mesa que se lesionó en el primer tiempo ya. Y después solo, poner a Galarza. Poner a Galarza. Era el último jugador que quizás yo hubiese pensado. Yo la verdad, que obviamente dice que está roto y que por algo no habrá entrado.
pero que no haya jugado, o sea, el Piti Martínez, que contra Boca siempre le rindió bien, o Enzo Pérez, ¿cuán peor puede ser que Portillo, que juega de 5, que en Talleres jugaba de 3 y acá juega de 5? River nos dio muchas libertades, nos concedió mucho, pero a veces el peor rival de Boca justamente era Boca mismo. Entonces, ni eso aún te da una garantía de que Boca podía imponerse, y lo terminó doblegando a River sin problemas, con esto que decíamos y que todos vimos, de que Boca podría haber goleado. Y otra cosa importante, Diego, es importante que Boca haya ganado en la Bombonera, porque de que River volvió de la B Nacional, Boca le ganó específicamente en 90 minutos 3 veces, contando esta: 2015, 2022 y 2025. Sí. O sea, 3 veces desde hace 12 años. Está bien, en el medio vos tenés una eliminación por penales, que fue empate en el 2021. Y sin público. Sin público, y le ganaste a River en la Libertadores, el 1-0 de Alfaro, pero obviamente Boca terminó quedando eliminado. O sea, son 3 triunfos netos. Y River se venía acostumbrando a no ganar siempre, pero sí a decir, bueno, no pierdo en la Bombonera, claro. Entonces es importante que Boca empiece a sentir cómodo. De hecho, cuando fue lo del gol de Funes Mori, el 2-1, el que no fue córner, River hace 10 años que no nos ganaba. La última vez había sido 2004 con el gol de Cabenagui. Exacto. Entonces hay que acostumbrarse a que River no gane nunca, o que no se lleve nunca algo de la Bombonera. Y que nosotros, cuando empecemos a ir al Monumental, también empecemos a jugar de esta forma. Me parece que el desafío de Boca va a estar acá, más allá obviamente ahora del campeonato, después la Copa, pero también es importante imponer la paternidad de Boca sobre River. Sí, totalmente. Y bueno, justamente yo creo que parte del error que comete Boca en el último tiempo a la hora de jugar con River en el Monumental es ya sentirse inferior desde la postura desde el minuto 1 en el Monumental, que es justamente lo que hizo River con Boca en este partido. River vino a la Bombonera a plantarse con 5 defensores y a defenderse, porque una cosa es que vos juegues con 5 defensores, con 2 laterales que suben un montón, que es, digamos, es una postura, es una formación, y se ha visto equipos que son recontraofensivos jugando con ese esquema. Sin ir más lejos, River en 2018, hoy mismo que estamos grabando, se cumplen años de aquel 2-2, en el que River viene a jugar justamente con la saga formada por Maidana, por Martínez Cuarte, por Pinola, y River jugó un partido en el que nos atacó un montón. De hecho el primer tiempo de River podría haber sido ganado 2-3-0. Sí, terminó 2-1 insólitamente, pero es una cuestión de la postura que vos tomás, no necesariamente de la formación. Pero River vino a la Bombonera a defenderse. A tapar a Paredes y a Delgado, que es más, lo había logrado bien. Boca no tenía tanto pase, de hecho Boca no llegó mucho al arco de River, tuvo un tiro de Ceballos antes del gol. River había tenido 2 tiros por afuera. Sí, pero nada buscaron la espalda un poco de los laterales, pero fue un partido en el Chicato el que no pasaba nada. Pero Boca terminó encontrando ahí con Jiménez, con esa pelea ahí con Paulo Díaz. Y Ceballos terminó, abriendo un partido que después para Boca fue ampliamente favorable. Y River no se supo levantar del golpe. De hecho, lo escuchaba en la transmisión, que fue el 12º partido de River que arrancó perdiendo y que ninguno pudo dar vuelta. Sí, exactamente. Y justamente, ahí está, como te decía, el tema de la actitud con la que vos jugás un clásico. Boca en el último tiempo, lamentablemente, ha jugado muchísimos clásicos con actitud de inferioridad. Inclusive de esa forma ha sacado resultados. Porque, no sé, por darte un ejemplo, aquel clásico que ganamos en el Monumental con el gol de Villa, que Rossi se sacó todo. Terminamos ganando, pero Boca se plantó muy austeramente. Y la verdad que es algo que estaría bueno que empiece a cambiar, que los clásicos empiecen a hacer más ida y vuelta, que los clásicos empiecen a hacer con 2 equipos que juegan a ganar, y no justamente con lo que por ejemplo vimos de Gago a principio de año yendo a hacer una cagoneada total al Monumental, o lo que vimos de Gallardo y su otra cultura el domingo, ¿no? Sí, ni hablar. Por eso me parece que para Boca tiene que ser un puntapié. Me parece que Boca encuentra varios nombres que ya se consolidan para ser titulares. Me parece que en la defensa, si bien ahora Di Lolo por 5 amarillas no puede jugar frente a Tigre, pero está recontra consolidado. Barinaga, que venía en duda porque de hecho se habló en la previa que estaba con alguna molestia, que podía jugar Advíncula. Barinaga fue titular y la verdad que cumplió. Es cierto que no tuvo... jugó a Acuña por ahí, que quizás era el más complicado de River, o quizás el que mejor nivel venía teniendo, pero rindió bien. Y después me parece que muchos jugadores, te lo decía fuera del aire, levantaron después del gol, ¿no? Delgado estaba un poco impreciso al principio, Paredes no encontraba, pues lo tapaban bastante. Y después del gol se abrieron bastante, pudieron encontrar pases, se encontraron mucho más dentro del terreno de juego.
Y quizás esperando a un nivel más alto de los delanteros de Boca, como Jiménez y como Merentiel, Boca quizás hubiese liquidado el pleito. Lo liquidó en el 2-0, pero digo, podía haber ya ampliado la diferencia mucho después. Sí, un 2-0 creo que no es un partido liquidado. Para mí tiene que ser 3, sobre todo con el antecedente, por ejemplo, de lo de Central Córdoba. Sí, ni hablar. Pero yo creo que sí, la verdad que la mayoría de los jugadores del 11 de Boca creo que ya están bastante consolidados todos. Creo que los jugadores que más duda te pueden dar son justamente tal vez el caso de Milton Jiménez, que quedó como tal vez el factor negativo que dejó este clásico, ¿no? Que justamente si Jiménez hubiese estado más fino, Boca... Fue clave en los 2 goles igual, es Sí, muy loco eso, porque fue clave en el sí. gol de peinársela, ganarle a Pablo Díaz ese duelo, y después cuando antes de que Ceballos se la lleve, Jiménez ahí traba, creo que es con Martínez Cuarta, y Ceballos se la lleva después en picada para hacer el gol. Para mí, Jiménez le es muy funcional al juego, lo mismo que Merentiel, pero todavía no puede... Merentiel sí igual, me convirtió, pero todavía no terminan de tener un gran nivel, porque No. han tenido un nivel alto en Boca, quizás no por mucho tiempo, pero sabemos, el hincha de Boca sabe que pueden levantar. Sí, exactamente, pero bueno, es como que creo que lo que todos lamentamos justamente de este clásico es que podríamos haber goleado, podría haber sido un clásico que se recuerde justamente por haber ganado por varios goles, además de por Dua Lipa. Y bueno, Una bomba atómica. sí, tal cual, como diría el Chavo. Y bueno, Jiménez lamentablemente no estuvo fino y se comió varios goles. Después está el caso del chileno Palacios, que por lo menos de mi lado yo no termino de encontrar exactamente... No termino de entender bien qué es lo que hace en el equipo, la verdad. Es un jugador que a mí no me transmite nada. Yo le noto mucho más sacrificio que cuando llegó. Antes Sí, cuando eso llegó sí. era solamente el destello de algún pase o algún gol, que dejó de tenerlo, obviamente. Es titular porque no tiene hoy un competidor, No, es que no hay. sacando a Ander Herrera, porque no puede, por una cuestión de que no puede jugar los 90 Es que minutos. si Ander Herrera estuviera físicamente óptimo sería titular. Por supuesto, Alarcón no cumplió, Belmonte no puede hacer esa posición, Martegani está más para el Chau que para el Ola, Miramón lo mismo, entonces no tiene... Velasco está lesionado, quizás Velasco podría pelearle ese lugar. Me parece que juega Aguirre y con Ceballos me parece mucho, más con 2 delanteros. Entonces me parece que Palacios cumple esa función de un tercer volante. Obviamente que se espera que juegue mejor, pero yo por lo menos lo que le rescato es que el tipo está en partido, o sea, el tipo está metido. Después, obviamente, no se lo compró para eso, se lo compró para que sea determinante. Para que desequilibre y no está desequilibrando nada. Pero en definitiva son más las certezas que las dudas. Si hay algún tipo de mérito que podemos adjudicarle a Úbeda en este corto periodo que lleva, justamente es el haber encontrado un 11 que está ya consolidado, porque mal que mal, te guste más o te guste menos cómo juega Boca, ya Boca tiene un 11 de memoria y eso vale muchísimo en el fútbol. Boca Sí, tiene un 11 de memoria, ya está, y listo, y con el 11 de memoria que tenemos vamos a ir a la guerra a ganar el clausura, ya está, nos guste o no, el arquero es Marchesi, listo, ya está. El arquero es ese, Barinaga es el 4, Blanco es el 3, la saga con Dilolo y con Ayrton Costa, el medio es con Delgado y con Paredes, con el chileno Palacio y arriba está con el Changuito Ceballos, que la verdad es una aparición increíble, impensada, porque el Changuito Ceballos un mes atrás de esto que estamos hablando ahora, No fue ni concentrado. Tal cual, ¿no? Recordemos también el partido con el Oakland. Exactamente, queda muy manchado con ese partido y de repente aparece como una alternativa, empieza ya a entrar muy bien. Ya el primer partido en el que aparece como justamente una alternativa con explosión y digamos ofreciendo soluciones del banco de suplentes con Barracas, que Sí. él solo prácticamente se genera esa jugada que termina siendo gol de Jiménez. Sí. Y después, bueno. Ya con Belgrano había convertido también. ¿Te acordás Claro, que entró tal con cual, Belgrano, tal metió cual. un gol de zurda Sí. y también metió un gol de zurda contra Estudiantes. Contra Estudiantes, ese remate cruzado, se había fabricado el penal que él mismo erró. La verdad. Y bueno, y hoy con River, que aparece jugando para mí el mejor partido de su vida en Boca. O sea, lo que hizo Ceballos en el segundo tiempo es un escándalo, es impresionante lo que jugó. Los volvió completamente locos, no lo pudieron parar nunca. Y la verdad que es consagratorio. Es una gran noticia que tengamos un jugador así. Hoy tranquilamente podemos decir que en este momento Ceballos es el mejor delantero del fútbol argentino, y si no lo es él es Di María, pero hoy Ceballos
tiene un nivel de explosión y digamos, de 1 a 1 que yo no sé qué otros jugadores en el fútbol argentino tienen. Villa tal vez, Sí, puede ser. como te digo, Di María Di María con cierta edad, no con la misma velocidad que antes. Di María no te va a Sí, hacer una quizás corrida puede como la que ser, hizo con Portillo, que lo dejó pagando. Es verdad. No, yo pensaba en, por ejemplo, López Muñoz o el Escano, que son el 10 de argentino. Sí. O sea, algún jugador. Por eso estaba ahí pensando un poco en voz alta. Montiel, tal vez, Santiago Montiel, Sí, Independiente. Pero sí, sacando esos jugadores, Ceballos es estando en un buen nivel, ¿no? De lo más determinante que puede tener Boca. Y es clave tener un jugador así en una instancia de mano a mano como las que se van a venir, porque en este tipo de competiciones como las que ahora tenemos en el fútbol argentino, con partidos que son de eliminación directa, y el que gana es muchas veces el que está mejor en ese momento, no necesariamente el mejor equipo. Y la realidad es que tenía Platense, ¿no? Claro, Platense que de repente se coló ahí, apareció quinto en su zona y de repente empezó a sumar buenos partidos y terminó saliendo campeón. Boca, la verdad es que es un equipo que solamente, bueno, me acuerdo de haberlo mencionado en algún capítulo anterior que grabamos, que yo dije que Boca era candidato a ganar Clausura solamente por ser Boca, no necesariamente por algo que digamos que se remita al campo de juego. Pero hoy Boca sí que es un equipo que claramente es candidato, porque la realidad es que Boca dio la muestra de carácter que tenía que dar en el momento justo, porque Boca estaba con peligro justamente de quedar eliminado de la Copa Libertadores por tercer año consecutivo, y de repente pasó de estar afuera de la zona de playoff y de la zona de Libertadores en aquel entretiempo con Barracas en el que perdía 1-0, a de repente hoy estar ya clasificado a la fase de grupo de la Libertadores con una fecha de antelación, estar líder en su zona, ya clasificado a octavos y prácticamente con un primer puesto que es difícil que se le escape definiendo con Tigre de local. Sí, tiene todo también. Y Úbeda también habló de los objetivos. Sí. Yo lo escuché. Muy bien, me gustó esa declaración. Sí, y también dijo, bueno, ahora tenemos 2 objetivos. Y yo creo que los 2 objetivos de Boca ahora hasta fin de año son salir campeón. Y en caso de que Boca salga campeón, tiene una final sería... con Platense, sería por quién sería el supercampeón. Pero me parece que... El trofeo de campeones. El trofeo de campeones. Claro. Le da tranquilidad a sus jugadores. Me parece que la gran tarea de Úbeda fue consolidar el grupo, sobre todo después de lo que pasó con Miguel. Los jugadores lo entendieron así. La llegada de Paredes también fue fundamental. Se dieron muchas cosas, me parece acciones muy buenas. Incluso, por ejemplo, no sé, la resarción del contrato, la rescisión de Rojo. También la limpieza un poco del Consejo de Fútbol, la limpieza del Chiquito Romero. Digo, un montón de cosas que hicieron que en Boca empiece a tener más tranquilidad de la que venía teniendo. Sí, cosas lógicas que tenían que pasar hace mucho tiempo. El Consejo de Fútbol ya hace rato que era un ciclo cumplido, que no había dado los resultados que se esperaban. El caso de Rojo, de Romero, eran jugadores que ya tenían el boleto picado hace rato en Boca, que no sumaban nada, que la verdad eran jugadores que para lo único que servían era para generar conventillo en el vestuario, que le filtraban cosas a los periodistas. La verdad es que, bueno, parece haber un fin de año más auspicioso, muy distinto a todo lo que venía pasando. Fue un año muy difícil, un año en el que empezamos horrible con la eliminación con Alianza Lima. Exactamente, aquella eliminación con Alianza Lima, aquel clásico papelonesco con River, aquella eliminación de local contra Independiente, lo que pasó en el Mundial de Clubes con el Oakland City. Bueno, Atlético Tucumán, la eliminación con Atlético Tucumán, sí, con Fabra de titular. Cosas que, bueno, fueron pasando y el año de Boca venía siendo cada vez peor. Me acuerdo acá la grabación que hicimos de post partido con Defensa, que era... desolación. El abismo era total. Y por suerte, Boca ahora ya falta para que termine el año. Todavía faltan 4 partidos. Más sabiendo que en el torneo anterior, a partir de creo que el cuarto de final, ganaron siempre los visitantes. Este torneo va a ser distinto porque ahora se define por alargue. Entonces, claro, tal vez el local... No sé si el local, pero digo, los partidos van a ser más largos, no se puede especular tanto con los penales. Claro. Va a ganar el equipo que mejor esté físicamente. Pero que Boca define el local es una garantía porque, bueno, Boca va a estar con su gente en la Bombonera. No es garantía de nada, pero es mejor jugar de local para mí, más con este equipo, que quizás jugando de visitante. Pero Boca, bueno, tiene ahora la responsabilidad de llegar a la final, por lo menos, de este torneo. Y bueno, veremos después... contra quién será la final, qué terminará pasando, cuál será el equipo revelación, porque seguramente se nos esté pasando que puede ser, no sé, Talleres, San Martín, San Juan,
Sarmiento. Hoy por hoy no se sabe quién puede clasificar. Unión de Santa Fe también está haciendo bien las cosas. Barraca, Riestra. Puede pasar cualquier cosa porque ahora se viene como una mini Copa Argentina. Pero lo importante es, como decía Diego al principio, Boca hizo lo que tenía que hacer. Ganó 3 partidos consecutivos. Tuvo una muestra de carácter. Y ya estamos clasificados a la fase de grupos de la Copa 2026. Que es lo más importante. Y me parece que si no pasa nada extraño, me parece que el cuerpo técnico va a seguir siendo este. Sí, yo la verdad que pienso que Boca debería ir a buscar un técnico experimentado para jugar la Copa Libertadores. No me parece que sea una buena idea hacerlo con Úbeda. Ya está, Úbeda me parece que tendría que ser el técnico hasta fin de año y que sea lo que tenga que ser. Pero bueno, en definitiva, no creo que... Para mí sí, si las cosas salen bien, si Boca... No sé si Boca sale campeón, pero la verdad no lo veo a Riquelme yendo a buscar a otro técnico, sobre todo porque... Por lo que uno ve desde afuera parece haber bastante comunión entre el grupo y el cuerpo técnico. Por eso te digo. Y cuando los jugadores le dan el ok a un cuerpo técnico, eso ha pasado por ejemplo con Scaloni, justamente, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? No estoy diciendo que vamos... No, que no se malinterprete. Ojalá, me encantaría que Úbeda sea nuestro Scaloni, por supuesto, pero lo que quiero decir es que un gran motivo por el cual Scaloni terminó quedándose en la selección argentina y Tapia no terminó yendo a buscar a un técnico fue justamente porque el grupo que se formó estaba completamente a muerte con el cuerpo técnico de Scaloni, no solo con Scaloni sino también con sus colaboradores, y son ellos los que le dijeron a Tapia, es por acá, queremos ir con él, sobre todo, bueno, ni hablar la palabra de Messi. En el caso de justamente de Boca, es Paredes. Si Paredes, que hoy es el líder del vestuario en Boca, el referente de este plantel, si él es el que agarra y le dice a Román, escúchame Román, con Úbeda nos sentimos cómodos, estamos bien, empezamos a ganar los partidos, qué sé yo no veo a Riquelme yendo a buscar a un técnico y de repente empezar de nuevo de cero, siendo que justamente a pesar de que el técnico antes era Miguel, este cuerpo técnico viene trabajando con este plantel desde mitad de año. Es que no lo veo a Riquelme trayendo un técnico. Yo me preguntás, a mí no me parece que ir con Úbeda de técnico de la Libertadores sea lo más conveniente. Para mí no, es un técnico que no tiene ningún tipo de experiencia en un torneo así. Yo no iría a la Libertadores, no emprendería una aventura de ese tipo con un técnico tan poco experimentado. Pero entiendo que muy probablemente sea lo que vaya a pasar. Yo entiendo lo que decís porque me parece a mí todavía que Úbeda quizás con los cambios dentro del partido... A mí no me gustan los cambios de Úbeda. No terminan de convencer, a mí me pasa lo mismo que a vos, pero yo creo que un poco lo que yo siempre dije es que Boca necesita, más allá de un tipo tacticista, como puede ser en otros equipos, no sé, Estudiantes de La Plata, quizás son entrenadores mucho más tácticos si se quiere, son armadores de grupo, son formadores de grupo. Boca necesita un formador de grupo. Entonces me parece que Úbeda lo que logró, capaz que más el legado de Russo, no sé si es 100% de Úbeda o mismo de su cuerpo técnico, o esta comunión que hay entre los jugadores y el cuerpo técnico, de que termine siendo lo mejor, porque y también pasa, me parece, que no hay un número puesto para, tiene que ser el técnico de Boca en 2026, ¿viste? Tampoco pasa eso, entonces yo creo que el contexto a Úbeda se le da a favor. Le quedan partidos igual, porque si Boca queda eliminado contra, no sé, Sarmiento de Junín, y hay que ver si Úbeda se puede mantener después para la Libertadores. Claro. Pero bueno, hoy por hoy el resultado es favorable. Si el año termina hoy, Úbeda para mí tiene que ser el candidato a dirigir a Boca en la Libertadores. Pero bueno, faltan todavía partidos. Boca tiene la obligación de salir campeón. Después de un año tan desastroso como el que tuvo Boca, la verdad es que es lo mínimo que uno puede pretender, cerrarlo por lo menos con eso. Sí, lo mínimo era clasificar a la Copa, listo, ya está. Medallita, escudo, beso, estamos todos contentos. Encima fue frente a River, y fue jugando bien, está todo bárbaro. Ahora hay que salir campeón, o llegar a la final, mínimo. Bueno, leí a alguien que decía que era el clásico más importante desde justamente la semifinal de la Libertadores 2019. Y yo creo que es así porque en definitiva es un clásico que no es que solamente era importante para Boca por el tema de la clasificación a la Libertadores, sino que también lo era para River, porque River, recordemos que
antes de que empiece la fecha, River estaba tercero en la tabla anual a 4 puntos de Boca. Es decir, River, para poder meterse a la Libertadores, también necesitaba ganar. Por más de que ganando no le alcanzase para alcanzar a Boca, por lo menos le iba a alcanzar para consolidarse en el tercer puesto y asegurarse el repechaje. Y River, con esta derrota, hoy está cuarto, porque justamente Argentinos Juniors pierde la final de la Copa Argentina, se ve obligado a clasificar a la Libertadores por medio de la tabla anual y termina ganando su partido con Belgrano de Córdoba 1-0. Y ahora Argentinos Juniors quedó tercero, River está cuarto. Podría haber sido peor, porque si Riestra le ganaba a Independiente de local... Sí, ya tenía 2 equipos adelante, claro, y era mucho más difícil. Ya era más complicado, pero bueno, en definitiva terminó siendo un clásico muy importante por eso, porque terminó definiendo justamente en buena parte el tema de la clasificación a las copas. Creo que está de más decir que estamos todos de acuerdo en que no hay ningún problema y firmamos todos en que Boca sea campeón y que River entre a la Libertadores gracias a nuestra liberación de cupo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. No es lo mismo, porque muchos lo compararon, creo que lo escuché en el programa de Azaro, que decían, bueno, Boca es la devolución cuando River le ganó a Racing y Boca salió campeón. No tiene nada que ver, porque Boca salió campeón, o sea, que River clasifique a la Libertadores, encima a repechaje, porque no es que ni siquiera se garantiza fase de grupo. No es que el hincha de River se va a poner contento, la va a pasar como el culo. Va a clasificar a repechaje y viendo si puede clasificar, y mientras va a ver a Boca dando la vuelta. Que ojalá que eso pase. Lo que es, igual, esto de nuestro lado, yo no sé si el hincha de River, yo creo que firma igual, ¿no? Ya, yo escuché un par de fantasmas diciendo que no, que querían jugar la Sudamericana. Y después escuché a otro diciendo que quieren jugar la Copa. Entonces, no sé. Yo creo que no quieren que Boca salga campeón, pero bueno, obvio. Si juega la Libertadores... El tema también para River es un tema económico, además, porque no jugar la Libertadores es a nivel económico... Normalmente los equipos como Boca y como River, por ejemplo, cuando arman sus balances de números, dan ya por descontado, digamos, los premios que te da la Copa Libertadores por participar. Sobre todo lo digo por River porque River tiene más de 100 palos verdes por año de gasto salarial, por ejemplo. Entonces, para River no jugar la Libertadores es un cimbronazo importante a nivel económico. Sí. Pero bueno, y lo loco y lo mal armado que está el fútbol argentino es que River, aún así todo, puede salir campeón. Sí, obvio. Porque River, si le gana a Vélez, clasifica ante ponele que gana Argentinos y queda en repechaje. Sí. Pero después River tiene 4 partidos que hay que ver cómo viene River, qué sé yo. Puede salir campeón. Y que tiene las mismas chances de salir campeón que cualquiera. Sí, con la diferencia. Es la localidad. O sea, la localidad no te define nada. No, totalmente. Y menos para River, porque justamente para River, el hecho de no jugar de local, para mí va a ser algo positivo. Ni hablar. Porque recordemos que River viene de perder 4 partidos seguidos de local. Y además de que viene de perder todos los partidos, viene también de recibir insultos de sus hinchas con canciones como Que se vayan todos, como el himno nacional del fútbol argentino. ¿Sí? Y bueno, en este momento River estaría jugando, creo, si no me equivoco. Ya Central quedó primero de la zona B. Sí, ya no lo puede alcanzar nadie con la derrota de Riestra. River, si no me equivoco, estaría jugando con Central Córdoba en este momento. Boca en este momento estaría jugando con San Martín de San Juan, pero como habíamos mencionado en la edición pasada, si no hay desempate o si desciende, pasaría directamente a jugar el noveno, que sería Sarmiento. Sarmiento de Junín, exactamente. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Hubo polémicas en el partido, no terminaron siendo determinantes, la verdad, porque el partido fue... A ver, el ganador fue claro, ni el más acérrimo hincha de River puede animarse a discutir la victoria de Boca. Pero hubo algunas jugadas que dieron para la polémica. Primero, por ejemplo, está el gol de Boca, el primero, el 1-0, con el pelotazo, ¿no? En el que Milton Jiménez la peina para el Changuito. Para el Chango. Para mí no es foul. Para mí es un braseo normal de juego. Si cobran foul por eso, creo que hay argumentos para cobrarlo, pero me parece que no me parece que justamente no me parece que Paulo Díaz no llegue a cabecear por el braseo de Jiménez. Yo creo que Jiménez está mejor posicionado, Jiménez es más alto. Me parece que no me parece que fue más una burrada de Paulo Díaz que Paulo Díaz una falta de Jiménez. Paulo Díaz que tuvo un partido que hace cuánto tiempo no jugaba. Y bueno, gracias a Dios por suerte jugó y encima jugó todo el partido, porque después lo sacaron a Rivero. Bueno, eso es increíble. Rivero venía siendo titular. El tipo, Gallardo quiero decir, pone línea de 5, la desarma en el segundo tiempo a raíz del 1-0 de Boca. Y al que saca justamente es a Rivero, que encima es el único que no estaba amonestado, porque estaba amonestado Paulo Díaz y estaba amonestado Martínez Cuarta.
No, después hay una jugada, Increíble. bueno, que Jiménez se come el gol también, que le gana un forcejeo a Pablo Díaz, Sí. que no sabe qué quiso hacer. El penal, que bueno, después terminó siendo no cobrado por el VAR. Sí. Pero el penal que termina haciendo Armani fue porque Pablo Díaz también se tuvo una desatención. Sí, ahí estamos creo de acuerdo, no fue nada. Eso. Pasó por el medio, no me fue hubiera, penal. me hubiera encantado igual que cobren un penal inventado. Hubiese sido hermoso. Hubiese sido gracioso. ¿Qué le pegaría? Paredes, imagino, ¿no? Vos sabés que le había agarrado Jiménez. No hubiera y estado mal. Paredes agarró y se la sacó. Dijo, no, flaco, pateó Igual para mí no Hubiese estado bien que patee Jiménez. Sí, pero sí, ya para está, flaco, hacelo, hijo para de sacarse puta. la mufa, claro. Después las jugadas polémicas que hubo, para mí fueron justamente todas polémicas Para mí de... más amarillas, vi un pisotón de Blanco a Martínez Cuarta que en línea estaba al lado. Sí. Y sí, era para amonestarlo. Sí, no sí, amonestó. Algún manotazo a Ayrton Costa, Sala. Nah, pero... sí, fue falta, no la cobraron, pero ni en pedo era para roja. Las que sí yo creo que fueron para roja fueron dos, que fueron, primero que nada, la de Armani. Para mí la de Armani es roja, la que queda mano a mano con el chileno Palacios afuera del área, y que el chileno Palacios manda el centro al área y Armani con la mano, estando fuera del área, bloquea el centro. Eso para mí es roja porque es una ocasión manifiesta de gol, y era un centro que iba al área con jugadores de Boca en el área y además con el arco vacío. ¿Sabes lo que le hace discutible? Que Palacio no patea al arco. Sí, Si pero... Palacio pateaba al arco, era roja. Sí. Pero como tiró el centro, eso hace que no termine siendo jugada Para mí- clara de gol. para Y mí- le da al árbitro el amperímetro de, bueno, Claro. no te echo. Para mí no lo echó porque el partido ya estaba 2-0. Porque si estaba 0-0 Sí, el aparte es partido... Armani, no es que era un Claro, tal clásico, cual. viste, no. Yo ahí entendí un poco, yo dije, no pensaba que iba a ser roja. La otra- jugada. Pisotón de Borja era roja. Sí, esa es la de roja. El de con Roja, el de Ayrton Borja Costa. Ayrton Costa era roja también. Y después te digo, para mí hay un penalazo que no le dan a Boca al minuto 5. Ni bien empieza el partido. Un agarrón de Acuña al chileno Palacios para mí fue claramente penal. El VAR no lo llamó al árbitro a revisar, pero para mí había sido penal. Esas fueron un poco las polémicas. Después se me puede Sí. escapar alguna cosa, pero... La realidad es que, y eso, la verdad que River, que siempre suele llorar arbitraje, la verdad que no lo vi llorando arbitraje a River, como que diciendo, bueno, el árbitro fue localista, pero... Es que no podés llorar Terminó- arbitraje después de un partido así. Sí, ¿no? sí, fue baile y Boca le hizo precio. Así como tantas veces River nos hizo precio a nosotros, como la vez que vos dijiste el 2019, que podría haber sido para más de 2 goles, Boca le hizo precio a River, pero Boca igualmente con el triunfo lo termina hundiendo y River hoy es un mar de dudas y hoy Boca tiene paz y tranquilidad hasta el partido, incluso creo que yo creo pasando el partido con Tigre, a partir ya de los octavos de final, en el que te pasa a jugar el campeonato, bueno, ahí arranca una presión linda, pero ya con la espalda de que vos estás clasificado a la Libertadores del año que viene. Totalmente. Algo que justamente hablando de arbitraje, algo que venían un poco llorando en la semana, era que hacía 22 años que a River no le cobraban un penal en el Monumental. Esa era estaba haciendo esa la... Ah, mirá. Era eso. ¿Qué fue? ¿2003? Creo que sí, 2003, un penal... 2003, un penal que hace el Pato. El Pato Bondancieri, Sí, sí. sí, que después termina empatando Boca 2-2 con doble de Guillermo. Exactamente. Yo me tomé igual el trabajo de investigar un poquito y lo que vi es que a pesar de que a River no le cobraron ningún penal en los últimos 22 años después de aquel partido, lo cierto es que a Boca de local le cobraron 2 penales después de ese partido. Uno a Capaldo, me acuerdo, 2021. Sí, y después el otro la verdad que te lo debo. Lo que sí te digo es que... No, pero eso ya fue 2001. Lo que sí te digo es que en los últimos justamente 22 años a River de local jugando contra Boca le cobraron 6 penales. O Sí, sea, sí. está un poco ahí. Ojalá ya nos hubiera gustado que nos den nosotros la cantidad de penales que le dieron. No, aparte de Pero los últimos arbitrajes de Boca River, siempre fue, más o menos fue para el lado de River. Nunca hubo un arbitraje 100% a favor de Boca. más que nada la decís- década pasada. La década pasada hubo muchos fallos que fueron muy, muy dudosos. Yo creo que lo peor que hemos visto, por ejemplo, fue bueno el penal que le cobran a justamente Gago, el que la saca de cabeza y lo le echan. cobran, sí, Ese bueno, fue la terrible. era Donofrio Gallardo. Ese fue terrible. en su máximo Ni esplendor. hablar después de las patadas de 2015 o las de 2014 también, el gol anulado a Gigliotti. Bueno, hay un montón. Pero bueno, en definitiva, por suerte del arbitraje no se puede comentar mucho porque lo que importó fue lo que pasó con los jugadores y con la pelota, no con el árbitro. Triunfo categórico de Boca. Y bueno, y las cosas pintan ahora de manera distinta, ¿no? Pinta Sí. todo Cautela, mucho hay que mejor. tener cautela todavía porque todavía
falta para que termine el año, pero bueno, Boca va a estar jugando con Tigre el domingo 20 horas para sellar su clasificación, ojalá como primero, a los playoffs. Y bueno, ya a partir de ahí arranca un torneo distinto, ojalá que Boca definiendo siempre el local, pero bueno, ya ahí dependerá, será ver para ver si Boca sale campeón del torneo justamente. Claro, exactamente. Así que bueno, seguramente entonces nos encontremos para hablar de lo que haya pasado con Tigre y para ya palpitar el duelo que se venga contra el rival que toque, que todavía no sabemos bien quién va a ser. Lo cierto es que, si Dios quiere, va a ser el octavo de justamente de la otra zona. Que bueno, es el tema de San Martín de San Juan y que bueno, que sí. Puede ser Sarmiento, puede ser Gimnasia. Sí. Sería un rival duro Gimnasia porque viene levantada. Así que bueno, habrá que ver quién será el rival del equipo de Sifón Úbeda. Exactamente. Y bueno, quiero hacer una mención particular, que vos lo habías dicho al inicio de esta grabación, a el partido que hizo Ayrton Costa. Vos lo diste como la figura. Para mí el Chango termina siendo la figura porque termina siendo muy muy determinante. Pero la verdad que el partido que hizo Ayrton Costa de principio a fin fue espectacular. Di Lolo estaba también haciéndolo muy bien, pero creo que lo de Ayrton Costa fue muy bueno. Porque la verdad, no solo que defendió impecablemente, le ganó a Salas todos los duelos en los que justamente disputó la pelota. Sí. No solo eso, sino que además se ofreció permanentemente como una alternativa de juego. Jugaba por momentos de lateral izquierdo, se mandaba al ataque. Rompía mucho. Cuando a River le tapaban la salida con Paredes y con Delgado, el que agarraba la batuta era Ayrton Costa y la abría para los costados. Era indescifrable porque bueno, justamente River estaba parado de una manera en la que podía más o menos cubrir los espacios que ocupaban los mediocampistas o que ocupaban los delanteros, y de repente tenía que alguno ir con Ayrton Costa, que generaba desmarques claramente. La verdad que muy buen partido de Ayrton Costa, muy bien de arriba, muy bien de abajo. Y bueno, la verdad que la va a tener difícil Pellegrino para volver a tener minutos como titular, porque la verdad que el nivel del turro Ayrton Costa viene siendo muy bueno. La verdad que sí. Pellegrino igual está bien, es un buen suplente. Después Boca para mí tendrá que traer un 2 en febrero. Sí. En enero no digo por Di Lolo, me parece que para que le pelee el puesto a él. Sino por pero Figal. Di Lolo por Figal. Y me parece que Di Lolo está haciendo también muy bien las cosas. Y es muy sobrio Di Lolo también. Defensivamente la verdad que es impasable. Pero bueno, Ayrton Costa se destaca mucho más y tuvo un gran partido. Exactamente. Así que bueno, nos encontraremos para hablar de lo que haya pasado con Tigre. Ojalá que sea un triunfo en la Bombonera, para terminar de sellar ese primer puesto en la zona A, zona 1, no estoy seguro si es con letra o si es zona de primera. Exactamente. Y bueno, justamente lo que simplemente hacer una pequeña mención, como habías dicho vos, con el tema del historial, con el triunfo de Boca. Boca quedó más 5 en el historial, así que estamos más 5 en los partidos y estamos menos 5 en los mano a mano. Ese es el número actualmente con River. Bueno, esperemos. ¿Quién te dice que nos volvamos a cruzar? Porque ¿Y es una River posibilidad? Es una posibilidad bastante, ya sea en octavos o cuartos. No es que ni siquiera semifinal o final. No puede, no podría ser en la final. Así que ¿quién puede decirlo? Capaz que vuelva a haber un Boca River en la Bombonera por los playoffs del torneo clausura. Con este River firmo, porque la verdad que es un River con el que justamente cuando vos tenés a tu rival así, qué mejor que jugar lo más seguido posible, porque no da respuesta a River. No, justamente está el tema de que en la última fecha tienen que ganarle a Vélez y esperar resultado y todo esto, pero el tema es que el hincha de River, te diría que prácticamente no analiza. Está muy decepcionado yo vi un tuit de... Es que es muy difícil ilusionarte si vos perdiste 9 de los últimos 11 partidos que jugaste y encima venís de comerte un pesto en el Clásico. ¿Con qué tipo de esperanza podés ir a buscar un triunfo a la cancha de Vélez? Yo lo que vi es que no tienen más ganas de ver a River en el año. Ya es un equipo que no te dan ganas de verlo. Porque no te puede dar nada. Entonces, como vos decís, claramente sería un diferencial para Boca jugar contra River, que es completamente posible en octavos o en cuartos en caso de que River ambos puedan pasar sus ambas fases. Pero bueno, esto es fútbol, así que no se sabe qué puede pasar. Exactamente, así que bueno, Guillermo tendrá la tarea en la última fecha de terminar de aguar la fiesta de
de los primos. Sí, viene mal Vélez, así que veremos qué pasa. Yo confío más quizás en un triunfo de argentinos que Vélez pueda hacer algo. Pero Exactamente. bueno. Así que bueno, nos encontraremos entonces para hablar de lo que haya pasado con Tigre en la Bombonera en la última fecha y para hablar de nuestro próximo rival en los octavos del torneo Clausura Así de este es. 2026. Así que bueno, 2025. volvimos. Gracias por estar y bueno, el año que viene tendremos podcast porque vamos a ver de la Copa. Exactamente, y bueno, el domingo justamente, el día del partido con Tigre, voy a estar sorteando la camiseta de Boca, como dije que haría. Dije que si Boca iba a ganar que si Boca ganaba el clásico, dije que justamente iba a sortear la camiseta original de Boca, así que eso voy a estar haciendo el domingo. Bueno, perfecto, entonces estaremos atentos. Gracias por estar de otro lado. Aguante Boca. Aguante Boca, adiós.